Bien, muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, en qué parte del mundo estén. Astrodidacta hoy con tres invitados súper extra especiales realmente, o como diría una famosa maga, súper califragilístico espialidoso. Maravillosas personas realmente porque tienen un conocimiento del tema que vamos a tratar hoy muy, muy especial. La verdad que les agradezco su presencia aquí el día de hoy y espero que los participantes estén satisfechos con lo que van a oír hoy. Un tema que se ha tratado bastante, pero que nunca vamos a dejar de hacerlo porque estamos tratando de ir en busca de un objetivo específico. Hoy es 27 de octubre 2025 y en una fecha que ya nos contarán cuándo, pasó algo muy importante en la historia de la astronomía escrita en Venezuela y América Latina. Estos tres historiadores que están aquí presentes el día de hoy nos harán un recuento de qué han descubierto y por qué estamos tratando que el día de hoy sea instituido en el futuro como el día oficial en Venezuela de la astronomía. Astrodidacta en su segunda etapa, lo que yo llamo 2.0, entrevistará, ya ha hecho varias entrevistas a jóvenes de cualquier edad, adultos, hombres y mujeres, profesionales o no profesionales de la astronomía, pero que sean especialistas en un tema, que conozcan a profundidad y que nos puedan transmitir grandes conocimientos. El día de hoy, aunque mucha gente no lo cree, la historia, pero la historia y una persona muy importante, de paso, una persona que yo recuerde, siempre la estudié como un poeta, como un escritor, digamos, más que eso no supe de él nunca lo vi como científico ni como astrónomo, menos aún, realmente. Y hoy nos van a demostrar que estamos equivocados al respecto. Así que bienvenidos. José Ángel me va a ayudar hoy con la dirección, con la presentación de los invitados. Y bueno, estamos a la orden aquí para preguntas. En cualquier momento alcen su mano y podrán preguntar. Gracias. Gracias, Daniel. muy buenas tardes al gentil público presente que esta tarde nos acompaña. Y sí, como bien lo dices, tenemos con nosotros pues dos personajes de categoría. ¿Verdad? Nos acompaña en esta tarde primero la dama, ¿verdad? Benigna Moreira Yepes, quien es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela y quien tiene ya más de 25 años de experiencia dando clase y trabaja actualmente en la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Además de ser eso, es aficionada a la astronomía. De hecho, nos conocimos así hace ya más de 5 años que en un taller de astronomía tuvimos la oportunidad de conversar. Y bueno, además de eso, es una apasionada bellista, una conocedora del tema de Bello y que por eso nos quiere compartir esta tarde pues sus saberes acerca de la obra de Bello en la parte sur del cono americano, ¿verdad? Y por otra parte, bienvenido también nuestro compañero Ildefonso, que es un historiador profesional, es un historiador, es el último discípulo de Pedro Grases, el más grande bellista que ha tenido Venezuela en el siglo XX y que va a compartir pues sus saberes y sus conoceres, sus pareceres el día de hoy, dado que justamente Ildefonso ha estudiado a fondo, conoce en profundidad el libro de Bello, la primera obra que publica Bello de astronomía en Venezuela y que nos hablará también de su etapa, tal vez de algo que hoy en día nos parece normal, pero que en el siglo XIX nos muestra justamente el carácter avanzado, ¿verdad? Precursor, ilustrado de Andrés Bello López, cuando se destaca con una producción de más de 40 libros en lo que hoy en día llamaríamos la divulgación científica. Pero no quiero adelantarme y con eso, pues entonces sería Ildefonso el que nos hablaría un poquito del libro de la guía del forastero, y luego sería Benigna quien nos hablaría del libro que publica en Chile, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia, canónicamente reconocemos a la historia latinoamericana como
un gran jurista, ¿verdad? Que fue el autor del Código Civil chileno, fue un filólogo también, el autor de la gramática de la lengua castellana y poeta, autor de La Silva a la Agricultura y la Zona Tórrida. De eso vamos a hablar hoy eso es lo que conocemos de él y que hoy en día vamos a conocer. Buenas tardes, y Alfonso, te doy la palabra, saludo al auditorio. Buenas tardes, Benigna, te doy la palabra, primero la dama, la saludo al auditorio y que entonces luego entraremos a hablar justamente sobre el polígrafo de Latinoamérica y el proyecto de soberanía epistémica, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de la obra cosmológica, la obra científica de Andrés Bello? Buenas tardes, Benigna, bienvenida. Gracias, José Ángel, por esas lindas palabras, pero todo el mérito al maestro Andrés Bello. Es impresionante cuando uno comienza a leer toda la biografía de él. Es que él tocó a toda la América, porque él se carteaba con todos los especialistas del tiempo. Entonces, que quiero, antes de decir nada, cuando uno dice eso es porque él era muy amigo de Teresa de Mier, el mexicano, y él estaba, digamos que con contactos muy profundos con todo lo que era la capitanía la capitanía no, el virreinato de México. Él hablaba muchísimo con toda esa gente, o sea que conocía perfectamente bien el norte de la América, ni hablar de Centroamérica y por supuesto toda la América del Sur. El maestro Bello, precisamente por su preocupación en que no se perdiera la lengua, uno de los pocos patrimonios que nos unía con un punto en común en las repúblicas, por eso es que él se esmera y nos deja el mejor libro de gramática, es mejor dicho, es lo máximo de la gramática en castellano para el mundo. Todavía, él sigue siendo un gran filólogo y se estudia la gramática de Andrés Bello en 21 países, porque son 21 países que oficialmente se habla en castellano, fuera de la cantidad de universidades que estudian de la gramática de Andrés Bello, la gramática como estructura. Entonces, claro, por eso es que lo conocemos más como un gran gramático, como un gran poeta, porque su obra fue enorme y se conoce en buena parte de la América. Ahora, el tema que nos viene a traer hoy de especial es que poco se sabe que él fue un gran científico en el siglo XIX, que se dedicó también profundamente a las ciencias. Y ahí sí yo quiero darle el pase para que comencemos cómo fue que se formó ese caraqueño venezolano y cómo inicia su carrera astronómica. Y ahí el profesor Ildefonso tiene bastante que aportar con ese libro maravilloso. Ok, Alfonso, puedes comenzar con tu presentación entonces. Bienvenido. Bueno, entonces, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación tan gentil con amigos y colegas. Miren, yo voy a tratar de ser muy sintético para el interés de Bello por estudiar la ciencia y divulgarla, ¿no? Bello tiene tres grandes etapas en su vida. La etapa de Caracas, que va de 1781 hasta 1810. La etapa de Londres, que va de 1810 a 1829. Y la etapa de Santiago de Chile,
que va de 1829 hasta que muere en 1865. Entonces, uno ve, desde luego, como es lógico, el orden progresivo de su evolución intelectual, de su producción intelectual, sus publicaciones, sus afanes, que empieza en Caracas con poco. Es un hombre joven que ha estudiado en la Universidad de Caracas 3 años hasta obtener el bachillerato en artes. Se dice que también inició estudios de medicina y que luego iba a seguir en la licenciatura de Derecho, pero eso no lo pudo hacer porque él era el hermano mayor y su padre murió. Su padre, que era un abogado, llegó a ser un fiscal, y entonces él tuvo que hacerse a cargo de la familia e ingresar como empleado en el gobierno español de entonces. De manera que no pudo seguir sus estudios de licenciatura y doctorado en la universidad. Se destacó por ser un hombre muy disciplinado, muy estudioso, con un gran talento, y entonces a lo que se introduce la imprenta en Caracas en 1808, se crea un periódico que salía una vez a la semana, que es un periódico oficial llamado La Gaceta de Caracas. Y entonces, al año siguiente, eso va a empezar en octubre de 1808, La Gaceta de Caracas. Un año después, el 27 de octubre de 1809, se va a publicar en las 2 primeras páginas de la Gaceta de Caracas. José Ángel, ya puedes ir pasando las imágenes. Va a salir el prospecto del calendario manual y guía universal de forasteros. Entonces ahí se va a publicar en 2 páginas un poco una especie de sumario e introducción de un libro que ellos se proponían publicar en Venezuela. Va a ser el primer libro. Y entonces ahí en ese calendario, en ese prospecto, en el plan de la obra, que lo tengo por aquí, se contemplaba lo siguiente. Dice, esta obra tendrá un calendario civil, astronómico y religioso, el cómputo eclesiástico, las fiestas movibles, la distribución del jubileo circular, las épocas memorables del mundo, de la América y de la provincia y del actual gobierno de la metrópoli. Después iba a venir un resumen de la historia de Venezuela, que él se proponía escribirlo, y es de su pluma, de autoría de él, pues, que se llama El resumen de la historia de Venezuela. Y por último, iban a cerrar la obra 5 divisiones: la civil y económica, la fiscal o de Real Hacienda, la eclesiástica, la militar y la mercantil. Era una obra que Graces calcula que iba a tener como unas 170 páginas. Es un 16avo, es un librito como de bolsillo, cabe en un bolsillo de una chaqueta de 14 centímetros de alto. Lamentablemente, por la situación política del país, que cambió el régimen colonial a un régimen republicano, y que nunca le mandaron a él o nunca elaboraron la lista completa de las autoridades nuevas, y los cambios políticos. También hubo problemas en la imprenta porque se enfermó el operario principal y se murió. Entonces se quedaron sin el que manejaba el taller de imprenta. Bello era redactor. Entonces el calendario hubo que reducirlo a un librito más pequeño. En vez de 170 páginas, salieron 64 páginas. Un librito más pequeño, reducido, y entonces no se desarrolló todo el plan que tenían. Y eso explica, fue un libro que se vendió por suscripción. En ese tiempo se iban a la imprenta o a tiendas que había en la ciudad y la gente costaba 10 reales pagar la suscripción completa del libro. Entonces, repaso o vuelvo. El 27 de octubre de 1809 se publica en la Gaceta de Caracas el plan de esa obra. Y entonces en ese plan, como lo dije hace un momento, figuraba
un almanaque civil, astronómico y religioso de Venezuela. El libro, Bello tuvo que viajar a mediados de año a Londres. Él era secretario de la comisión diplomática que fue a pedir el apoyo del gobierno inglés ante el nuevo estado político de Venezuela. Él viajó con Bolívar y con Luis López Méndez. Él se va a quedar en Londres. Pero yo quisiera esta parte terminarla con lo siguiente. Entonces, el calendario manual y guía universal de forasteros para el año de 1810 es el primer libro impreso en Venezuela, que Bello lo va a organizar, así no se haya publicado entero como estaba planificado. Bello lo va a organizar y se considera que es el primer libro impreso en Venezuela. Y Bello va a ser el redactor de la Gaceta de Caracas, que es el primer periódico que tuvimos. Él tiene un gran interés por todo. Yo le decía a la profesora Benigna en días pasados que conversábamos, Bello es un hombre de la ilustración. Ha nacido en las últimas décadas del siglo XVIII y ha vivido gran parte del siglo XIX. Él ha aprendido por su cuenta latín, francés e inglés. Lee los grandes autores que están permitidos que lleguen a Venezuela. Y luego cuando va a Londres, pues se va a dedicar a estudiar. Va a ir todos los días al Museo Británico, se va a dedicar a estudiar en cuerpo y alma. Y es una tarea que va a seguir desarrollando pues en su etapa de Chile. Yo quisiera cortar entonces aquí lo que pudiéramos llamar la etapa de Caracas. José Ángel no pudo pasar las imágenes. No me salen porque no tengo wifi. Estoy conectado con los datos. Bueno, entonces lamentablemente tampoco yo tengo las imágenes aquí, no puedo pasarlas. Las imágenes que yo le había dado a José Ángel tenía la portada de la Gaceta de Caracas, donde aparece el prospecto. Así, la tengo aquí en la computadora, pero no la puedo subir a la presentación. Yo tengo todo ordenado como usted me lo indicó, pero de hecho tengo en la pantalla de la computadora, deja ver si te la puedo mostrar, pero no lo puedo subir al Meet. Vamos a hacer un intento por imaginarlas, porque tienen que ver con lo que acabo de decir. No. Tú sigue hablando, ¿verdad? Que yo estoy solucionando aquí el problema de configuración. Porque bien, hay un problema de configuración. Ajá, ese lo tiene ahí Benigna. Las imágenes eran la portada de... Esta es una reproducción tamaño natural, una reproducción que mandé a hacer del primer, como me lo conseguí con el libro del doctor Grasek. Ahí se ve el tamaño. Esto era edición bolsillo, pero recuérdense de qué tamaño eran los bolsillos de la época, ¿no? Esto era edición bolsillo, porque el tamaño del periódico era un poco más grande. Aquí está. Este era el tamaño del periódico. Entonces se doblaba y en los chaquetones de la época, acuérdense cómo se vestía en el siglo XIX, así era una novedad. El haber escrito esto fue una novedad. Los calendarios eran inmensos. Y el primero que hizo un cambio en los calendarios en América fue Andrés Bello, que empezó a hacerlos más pequeños. Quizás una de las cosas que más nos sorprenden es cómo él los elaboró, y él lo explica en su maravilloso libro Cosmografía más adelante, ¿no? En Cosmografía, él le dedica completa cosmografía, la hace ya cuando él está más adulto, ¿no? De la parte, todo el mundo se imagina que él se forma en Londres, y no es así. Él se forma y se va, como dice mi tutor, mi maestro, él se fue total y absolutamente equipado. Esa cabeza de él iba súper bien formada cuando llega a Londres. En Londres lo que hace es, me imagino, imagínense ustedes en una pastelería de lujo, por donde comienzan a pedir un postre, ¿no?
cuando él llega a Londres, la primera biblioteca que él visita es aquella exquisitez de Miranda, la biblioteca más completa individual de muchos tiempos. Ahí aprende él a hablar griego y aprende de lo que le faltaba que no había completado en Caracas. Por ejemplo, ya la gramática que conocemos hoy, ya él se la llevó algunos vestigios cuando él llega a Londres. Entonces, cuando él llega a Londres, por supuesto, conoció mucha gente, hacía mucho contacto con los científicos de la época. Es el pleno siglo XIX. El siglo XIX, acuérdense que está saliendo de la época de las luces, donde se estaban descubriendo todos los acontecimientos que le dan origen a la mecánica celeste actual. Ya se leía Principian, que es el libro de Newton, ya era, porque Newton era visto como alguien muy revolucionario. Y a partir de ese momento ya Newton era el físico que se necesitaba para desarrollar las nuevas teorías del cosmos. Se hablaba de un mundo infinito, de 8 planetas hasta los momentos. No, perdón, 7 planetas. Perdón, 7. Porque Neptuno lo descubren precisamente en ese periodo. Se hablaba de tantos descubrimientos en cuanto a la química, en cuanto a la física, y lo más importante de lo que el maestro Bello hablaba de los aerolitos, que no son otra cosa que las estrellas, la mal llamada estrellas fugaces, que son meteoritos realmente, o digamos que los cometas también, que son otra cosa, pero la gente en los cielos del siglo XIX no los podemos comparar, lamentándolo mucho. Hemos perdido por completo esos cielos hermosos, y cada vez que se veía algo en el cielo era motivo de asustar a las personas, pues. Entonces, en ese sentido, él empieza a escribir y a formar a la población, y se da la tarea de trabajar desde todo punto de vista qué es la ciencia, y empieza a explicar cómo tenemos que explicar la ciencia, cómo tenemos que abordar la geografía, cómo tenemos que abordar la física, qué es la astronomía, por qué es importante estudiar ciencia. Todos esos detalles los empieza él a desarrollar, y donde más espléndidamente hace ese trabajo es cuando llega a Chile, que en Chile sí se sienta y se da cuenta que necesitamos un tratado en español para que podamos estudiar qué es el cosmos. Y nació esta belleza de libro, que es un tratado de astronomía del siglo XIX. Insisto en esto porque acuérdense que la ciencia como tal se va desactualizando. Pero ¿qué ocurre? Que esto es, para la historia de la ciencia sí queda igual, porque esta era la forma como se pensaba en aquel tiempo, y aquí está el contenido de los procesos científicos que nos han dado el paso a lo que somos actualmente. Hay detalles que no cambian, hay unos que no van a cambiar, otros que obviamente que los hemos desarrollado, pero aquí es un tratado bien especial que para estudiar a todo nivel es interesantísimo, porque como buen
es fácil. Porque empieza a ver de matemáticas para poder entender cosmografía, aunque él no usa matemática propiamente dicha. Cuando uno lo lee, hay cualquier cantidad de elementos que están concentrados la forma de pensamiento de la época y que están vigentes, están vigentísimos en nuestra actualidad. ¿En qué me refiero? Cuando él habla de las dimensiones de la Tierra, cuando habla de las distancias del Sol a la Luna, cuando él habla de la explicación que él hace, cómo llega Kepler a dar esas maravillas, eso está vigente, porque eso no ha cambiado. Entonces son detalles que nosotros los que somos profesores a todo nivel, podemos tomar esos elementos y hablar, porque nos permite darnos cuenta de cómo hemos avanzado en los procesos históricos y cómo hemos desarrollado nuestra ciencia autóctona. Yo quiero dejarlo un poquito hasta aquí, porque no sé, se ve, no hay manera de ver las imágenes. Pregunto. Yo tengo aquí que quería mostrar algo para darlo a conocer. Pero no sé si se puede. Yo lo tengo aquí en mi computador. Pero lo que quería decir, y con esto voy cerrando esta parte, en América del Sur, el primer observatorio, digamos, moderno, se elabora en Chile, obviamente. Hoy en día es un museo. Luego está el observatorio de Argentina. Adivinen quién, que por cierto, el 24 disculpa, de... Benigna, disculpa. Si deseas, te he puesto como administrador. Si quieres compartir pantalla y sabes hacerlo, puedes hacerlo. Bueno. Entonces, pero mientras tanto que hable, no sé, mientras yo aquí corrijo aquí, o que me va a hacer administradora. Ya está listo. Claro, sí, ya está listo. Exactamente. Pero ahora tú puedes compartir la pantalla. Ok, déjame ver. Tú ya te envié la foto de ahí el punto, pero no tengo internet en el teléfono, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando justamente es cómo la semilla de la liberación intelectual, gracias a la obra de Bello. Adelante. Ok, denme unos minutos entonces para yo compartir pantalla. Los clásicos problemas de las transmisiones en directa que pueden ocurrir, nos disculpamos con la audiencia, sucede muchísimo. Hola, buenas tardes. Saludos de Alfonso, Javier de la UNE. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bien. ¿Cómo está Daniele? Hola, profesora Benigna. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. José Ángel, Yuseli, Alejandra, David, saludos. Hola, buenas tardes, Javier. Yo quisiera complementar entonces, en función de lo que venimos tratando, mientras se resuelve el asunto de las imágenes, lo siguiente. En la etapa de Londres, Bello va a crear con otros intelectuales que él conoce en Londres 2 revistas. La primera se llama Biblioteca Americana
y se va a publicar en 1823. Y la segunda se llama El Repertorio Americano y va a salir entre 1826 y 1827. En esas revistas va a haber secciones de ciencia, de divulgación científica, y se van a tratar diversos temas. Casi todos los artículos científicos los va a redactar Bello. Va a comentar obras de otros autores o él va a escribir artículos. Hay varios artículos, varios trabajos sobre astronomía. Valentina no te ha escrito Yurinia con respecto al viaje. No sé, hoy no van a mirar, ya va, no entendió. Y Alfonso, una pregunta. Sí. En la Academia Historia del Táchira ahorita hay información de Andrés Bello. De la parte tenemos de algunas obras sobre él y las obras completas. Tenemos las obras completas y algunas obras sobre él, biografías y estudios monográficos sobre su obra. Ah, ok. Perdón un momento, ¿se está viendo la imagen? ¿Están viendo la imagen? Pregunto. No, aún no. Tienes que compartirla, Benigna. Ok, déjame ver aquí. Ajá. Me perdí aquí. Compartir. ¿Y por qué no me deja compartir? Ah, porque creo que tienes que tener permiso de administrador. El permiso está ya habilitado. Está habilitado. Ajá, entonces le estoy diciendo compartir toda la pantalla, ventana. Dale en ventana. Debería estar. Ya abrí el PowerPoint. Exacto, en ventana debería mostrarte la opción de PowerPoint, amiga. A ver, ¿será que está muy chiquito aquí? Compartir. No veo el PowerPoint. Ya apareció la pantalla de tu computadora. Ok, perfecto. Ahora puedes hacer, ok. Ahora necesito, que no veo aquí, ya va. Vamos a esperar, bueno. El 24 de octubre es el Día Nacional de la Astronomía en Argentina. Adivinen por qué está haciéndose celebrado ese día. Primero porque no sé, octubre es un mes de astronomía y el 24 de octubre inauguran el Observatorio Nacional de La Plata. ¿Y quién fue el promotor de eso? El presidente Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y quién fue ese señor? Alumno de Andrés Bello. ¿Quién inaugura el segundo auditorio astronómico también en Bolivia? Otro representante que estudió con Andrés Bello. ¿Quiénes son los responsables de en 1890 en México, cuando se dieron cuenta que estaban empezando a hacer observatorios a nivel científico con grandes telescopios? De alguna manera, gracias a la divulgación del libro Cosmografía, que empieza él a escribir en 1848, nuestro observatorio que fue inaugurado, el Observatorio Cajigal, en 1888, obviamente que fue consecuencia de ese maravilloso libro que escribe Bello en 1848, Cosmografía, que en Venezuela fue editado y la primera edición se agotó y tuvieron que volver a hacer una segunda edición y en la segunda edición y fue
por orden de el entonces presidente de la República. Ahora ya estoy en pantalla, ¿no? Ya estoy en la pantalla. Ya sí, amiga, viendo, pero ¿no? Estás compartiendo, sí, estamos viendo, pero estamos viendo la pantalla infinitas veces. Tienes que colocarte donde dice compartir, ya va, ventana, creo que es, ya va, déjame ver. Estás compartiendo la ventana, tienes que compartir la pantalla, Benigna. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahora voy a compartir ahora sí. ¿O no? No, colócate para compartir, colócate donde dice compartir pantalla, dale clic ahí, abajo en el menú, Benigna, tienes la grabadora, la camarita. Ahí está, compartir, aquí le estoy diciendo compartir. Dale en compartir pantalla, te va a aparecer pestaña de Chrome, ventana o toda la pantalla, le das donde dice ventana. Le doy a ventana, ajá. Ahí te va a aparecer el listado de cosas que tienes abiertas y allí debes tener la presentación de PowerPoint abierta y entonces le das clic. Aquí la tengo abierta. Dale. Ajá, y la puedes ver desde donde dice ventana. Wow. Tienes que verla desde donde dice ventana para que la puedas compartir. Y Alfonso, si quieres continuar tú mientras Benigna lo trata de solucionar, por favor, ¿sí? Gracias. Bueno, cómo no. Entonces, decía hace un rato, en su etapa de Londres, las dos revistas estas que creó con un grupo de intelectuales hispanoamericanos, en esas dos revistas que mencioné hace rato, pues van a aparecer artículos científicos de muchos temas. Bello escribe sobre muchas cosas, pero hay también artículos científicos sobre medicina, química, biología, astronomía, etc. En 1829, él decide viajar a Chile, después de solicitar a varios países para ver qué país le abre las puertas con estabilidad para él y para su familia. Chile es la mejor opción y él se va con su segunda esposa y sus hijos hasta ese momento. Llega a Santiago, se instala, se dan cuenta de inmediato que es un hombre muy valioso, que es un hombre que tiene una gran estatura intelectual y tiene cualidades y valores y formación. Le abren las puertas, obtiene la nacionalidad, se le valida su título para ejercer como abogado, pero él no lo hizo. Él se incorporó al gobierno, se aprovecha su experiencia como diplomático y va a dar clases, va a publicar, sobre todo como periodista. Se va a integrar a un periódico que fundan, que se llama El Araucano, donde él va a ser fundamental su participación. Gran parte de su obra está en El Araucano. De hecho, 3 capítulos de la cosmografía, él los publicó en El Araucano. Don Pedro Grases, el gran bellista del siglo XX, él dice que la cosmografía, Bello la empezó a escribir más o menos alrededor de 1843. Y los últimos datos son de 1847, los últimos datos verificables, pues. Y apareció en 1848. Tenía un gran interés, es asombroso el interés que tiene Bello por los temas universales. Pues. Ahí. Se ocupa de tantísimos temas. Revisar las obras completas de Bello es una cosa extraordinaria porque hay volúmenes de muchas disciplinas en las que en algunas disciplinas fue pionero y abrió camino. Bien, Benigna, disculpa, Alfonso, ya Benigna puede continuar, que tienes la pantalla allí. Perfecto. Muy bien. Gracias, Giselle. Ok, ahí están viendo, eso que están viendo para los que no saben que están en Caracas, esto es la fachada de lo que fue la Universidad de Caracas, la Pontificia Universidad de Caracas, hoy en día la Universidad Central de Venezuela. Tengo entendido que esto que está aquí amarillo iba a ser el Observatorio de Caracas para los años de 1800, pero cuando se dieron cuenta que ya Caracas quedaba muy chiquita para ser
algún tipo de desarrollo astronómico, se lo llevaron para lo que hoy en día es Colina Quintana. Pero aquí fue donde, bueno, donde son los espacios de lo que fue la Universidad de Caracas, donde el maestro Bello recibió su título de bachiller en ciencias y artes. Y fíjense, si hay algún ingeniero, Fabiola, que es astrónomo profesional, y todo lo que ustedes sepan de matemática, esto que está aquí a la izquierda está en su puño y letra, es un poema que él escribió, y al lado, fíjense, la cantidad de fórmulas derivadas que él hizo en algún ejercicio que estaría, eso fue en los tiempos de cuando él era estudiante de la física experimental. La Capitanía de Venezuela fue uno de los primeros en estudiar física, o sea, la mecánica celeste bajo Principium, que era un libro súper prohibido en la época de los tiempos de Andrés Bello, porque aún no se estaba muy claro cómo era eso del estudio de la matemática, y sin embargo, su profesor de filosofía dijo, yo no voy a seguir enseñando cosas del pasado, hay que abrirse al nuevo mundo, y el nuevo mundo era el siglo XIX. Entonces quiero, para que miren cómo el maestro Bello manejaba la matemática, ¿no? Tanto es así, ¿verdad?, que por eso es que él se empeñó en explicarlo cómo nacen los calendarios. El último capítulo de Cosmografía lo dedica completamente a la historia de los calendarios y explica por qué hay dos tipos de calendario. El calendario gregoriano y el calendario con que se rigen las iglesias ortodoxas actuales, pues, y que es el más preciso y el que suelen usar los astrónomos. Y por eso, si alguien ahorita pregunta por qué la Navidad del año de las iglesias ortodoxas se celebra en el 6 de enero y nosotros los que nos llevamos por el calendario gregoriano el 25 de diciembre, porque sencillamente los cálculos de la Epacta son ligeramente distintos. No soy especialista en esta materia, pero el maestro Bello se encarga de explicar con las tablas que todavía están vigentes cómo se calcula un calendario y cómo hay que hacer los ajustes cada año, porque la Tierra se mueve y cada segundo de la Tierra implica para nosotros, al correr de mucho tiempo, puede llegar a ser un día. Entonces, para la agricultura eso es complicadísimo. Una pregunta, Benigna, disculpa, una pregunta, Benigna, ya que estamos en el tema del tiempo y los segundos. En la época, la precisión del tiempo, ¿tienes algo que puedas contarnos al respecto? O sea, los relojes, la calidad del tiempo, la medición. Sí, en uno de los capítulos de Cosmografía, el maestro Bello hace un análisis exquisito de lo que es el cronómetro. ¿Para qué sirve un cronómetro? La utilidad del cronómetro. Y explica cómo simplemente con ese instrumento moderno, hoy en día no decimos, cualquiera tiene un cronómetro, pero en aquel tiempo no, pudo determinar exactamente en qué altura se iba a encontrar una de las estrellas para saber exactamente el punto de navegación y no perderse en el mar. Eso, para la época, eso fue una de las tecnologías más grandes y permitió la navegación enorme. Perfecto, gracias. No perderse en el mar. Entonces, un cronómetro, un simple cronómetro.
Nosotros hoy en día no nos percatamos de la tecnología, de las cosas que nos han llegado, y precisamente todas se generaron a partir del siglo XIX. ¿Y quién fue el que nos abrió esa puerta en materia de toda la ciencia? Pues este joven que estamos viendo aquí, que fue el que empezó a relacionar la ciencia, la tecnología, la historia, la geometría, la astronomía, porque y de quién se nutre, de los grandes de la época. Él conoció personalmente a Alejandro de Humboldt, caminaron Caracas, subieron el Ávila, es decir, de Herschel se carteaba con él, se carteaba con Biot, Jean Biot, el famoso matemático francés. Él era miembro de las academias de ciencias francesas. Él no tenía problema con los idiomas. Es decir, él estaba empapado en lo que estaba pasando en la ciencia. Y fíjense que aquí, miren la cantidad, en lo que decía el profesor Ildefonso, el censor americano, la biblioteca americana, el repertorio americano, el araucano. Esto es una tabla que hizo la doctora Yajaira Freites del IBIC en una tesis muy bonita. Fíjense la cantidad de artículos que escribió desde 1820 hasta 1846, un total de 40 artículos. Y es a partir de 1846 que él decide hacer cosmografía. Pero ¿cuál es el origen de cosmografía? Parece mentira, pero cosmografía nace, como lo dijo muy bien el profesor Ildefonso, allá cuando él era un jovencito de 27 años, que lo mandan a escribir el calendario, manual y guía para el forastero en Venezuela, y escribe lo que hoy en día conocemos como un atlas. Era común hacerlo en cada capital americana debía tenerlo. Venezuela fue la última prácticamente en elaborarlo, porque tenían, y lo digo con toda propiedad, tenían miedo de lo que podía pasar aquí, porque sabían el hervidero cultural que se encontraban. ¿Y por qué? Voy a quitarles un momento esta tabla porque quiero irme para acá. Para los que no saben quién es esta obra bellísima, Santa María de la Luz de Caracas, esta es una obra que hizo el abuelo de Andrés Bello. Todas las reconstrucciones que se han hecho arqueológicas en la actualidad se basan en esta hermosura de cuadro que está en el centro de Caracas, y la podemos disfrutar los que vivimos en Caracas, y los que no dejen de ir, y si no pueden, llámenme, que yo con todo gusto hacemos un tour bien bonito. Y fíjense, aquí están, aquí hay iglesias que ya no están, pero la Catedral de Caracas, lo que es el espacio de lo que hoy en día es la Plaza Bolívar, y las cuadras de las épocas. Fíjense que al fondo está el Ávila, ¿no? Parte del Ávila. Aquí en este cuadro, el maestro Juan Pedro López, quien fue su abuelo, él retrata la vida de Caracas en el siglo XVIII. Y esto no era muy distinto en sus tiempos. Y aquí, en esta pequeña gráfica, nos damos cuenta lo rico que la cultura que había en ese tiempo. El maestro Juan Pedro López fue un pintor, escultor, un artista en general, pues lo que hoy en día diríamos un gran artista, que su obra trascendió la capitanía venezolana, y él se nutre de
los pintores de un gran pintor mexicano, que fue con quien él intercambió. Y su obra, acuérdense que en esa época las estampas de los santos eran muy tristes, muy grises, y él fue el primero en que empezó a poner color, y darse cuenta que nuestros dos santos, y particularmente estamos de júbilo por tener a José Gregorio y a Madre Carmen como los primeros santos venezolanos, y fíjense cómo es la estampa que le hemos dado al mundo. Dos santos con muchísimo color, porque es que nosotros somos coloridos, somos particularmente nos abrimos al mundo. Tropicales. Nosotros desde nuestros tropicales. Entonces, bueno, quería dar para que, ¿por qué? ¿De dónde nace? Digamos que la capitanía de Caracas era una de las capitanías donde mayor se desarrollaba la cultura criolla. Y de hecho, una vez que Andrés Bello empieza a escribir sobre lo que pasaba aquí, él mantenía informado a todo el conglomerado de los patriotas. Esta imagen me parece bellísima. Algún día espero ir allá. Donde vivió López Méndez, y fue al mismo tiempo el primer, digamos que la Cancillería, la primera Cancillería de América. Allí llegó José de San Martín en su debido momento, llegaron todos los digamos que los patriotas que hoy en día los vemos, oímos, llegaron a hacer vida allí, y ahí vivió el Bello durante 2 años como uno de los primeros diplomáticos de América. Porque recuérdense que la primera república que se instala en América es precisamente la capitanía venezolana. Por eso nuestro himno dice: seguid el ejemplo que Caracas dio. Ese ejemplo lo toman en Argentina o La Plata, para ser más específico, y una parte de su himno decía: gracias a Caracas. Y los muchos himnos de nuestras repúblicas hacen alusión al acontecimiento que ocurrió en el 1810. Entonces era una época de mucha revolución realmente vivida, y por eso... Benigna, una pregunta. Benigna. Ajá. Viendo que Bello, sí, digamos que se movió por el mundo y sobre todo en Europa, tuvo mucha influencia de la parte astronómica que en esa época estaba en auge en Inglaterra, obviamente. Él, digamos, fue autodidacta por su cuenta o tuvo maestros pues hemos hablado aquí que él unió una cantidad inmensa de ciencias dentro de su haber, lo que llamaríamos hoy un multitasking casi, ¿ok? Pero él fue un autodidacta de todo, o tuvo profesores específicos, o siguió cursos. ¿Hay algo escrito al respecto? Muy bien equipado. ¿Cómo no? Por el primero, bueno, no sé si al respecto, pero por ejemplo, él lo dijo muy claramente: él hablaba perfecto latín, y él aprendió a hablar latín con el mejor latinista de toda la América, que por algún motivo llegó a Venezuela. Pues ya te voy a, déjame.
Y Delfonso, ¿tú sabes algo al respecto? Mire, sí, cómo Carlos, no. Bello estudios formales de ingresar a un aula y tener un profesor fueron los de Caracas. El trienio que hizo en artes en la Universidad de Caracas hasta recibirse de bachiller en 1800. Pero todos los demás saberes fueron adquiridos de manera autodidacta. Latín, francés, inglés. Yo voy a leer para continuar, Daniel, con tu pregunta. Mira, va a hablar Andrés Bello. Él le manda en 1824, cuando vivía en Londres, una carta a Pedro Gual. Y mire lo que le dice Bello. He cultivado, como usted sabe, desde mi niñez, las humanidades. Puedo decir que poseo las matemáticas puras. Y aunque por falta de medios he carecido del uso de instrumentos, he estudiado todo lo necesario para la descripción de planos y mapas. Tengo además conocimientos generales en otros ramos científicos. Y en Londres, los años que él va a pasar en Londres van a ser fundamentales en su formación. Primero va a estar, como lo dijo la profesora Benigna, él va a vivir en la residencia de Miranda y va a disponer de los libros de Miranda, que él se va a venir en 1810, va a regresar a Venezuela y vamos a saber la tragedia en la que cae hasta que muere. Pero Bello se va a quedar residiendo en la casa de Miranda. Va a aprovechar los libros de Miranda, que es una biblioteca muy rica. Y luego pues se muda, al casarse, tiene su propia casa y va a acudir con mucha frecuencia al Museo Británico, a la biblioteca y al archivo más importante de Inglaterra. Pues. Va a acudir todos los días casi. Y entonces existen las tarjetas de consulta como lector. Podemos saber qué libros él consultaba. Y entonces, ahorita en Chile se acaban de publicar los cuadernos de Londres, que eso no se había publicado. Son las anotaciones, el fichero que él llevaba, con lápiz y papel, pluma, las anotaciones que hacía de las lecturas que iba desarrollando día a día. Es decir, fue un gran autodidacta, con una formación que él mismo se impuso en diversas disciplinas: lingüística, literatura, historia, ciencias naturales, derecho, relaciones internacionales, muchas disciplinas. Se va a ir formando y va a ir publicando algunos avances de esos trabajos en las revistas que mencionaba hace rato, y luego en Chile se va a entregar por entero a servir al país que le abre las puertas, pero también a ir publicando sus cosas, algunas cosas pagadas de su propio ediciones, porque él mismo pagaba y se vendían. Bello es un hombre extraordinario, es una personalidad múltiple, es un hombre de la ilustración. Los chilenos siempre han estado agradecidos por haber recibido a Bello. A Bello lo único que le faltó hacer en Chile fue ser presidente de la República. Sus amigos de comisiones y compañeros en el Parlamento lo fueron todos. Tiene muchos títulos en su haber y muchos méritos de servicio al país. Se han escrito centenares de trabajos. La bibliografía bellista son miles y miles de registros en muchas lenguas. Ahorita en este momento se está haciendo una nueva edición de las obras completas, aprovechando mucho el trabajo que se hizo en Venezuela. La comisión editora de las obras completas de Bello, que se creó en Caracas en 1948, duró 40 años trabajando. Y tuvieron corresponsales como en unos 15 o 20 países. Desde luego que en Chile hubo un equipo de trabajo formidable. De tal manera que Bello se ha estudiado
no es un tema que se haya agotado, todavía hay muchas aristas y facetas que se pueden aprovechar, pero ha tenido suerte de, entre los hombres de la generación de la independencia, que dejó una obra sólida, bien construida en muchos campos y que ha sido estudiada y que ha tenido resultados. Va a ser pionero en muchos campos. Bello va a liderar el cambio de la universidad colonial a la republicana. La Universidad de San Felipe se transforma en la Universidad de Chile en 1843. Él va a ser el primer rector y va a decir un discurso que todavía se cita. Va a estar a sus anchas en Chile. Se va a dedicar por entero al estudio, a la divulgación, y es una sociedad que lo estima, que lo valora, que lo toma en cuenta, que lo emplea en múltiples cosas. El Código Civil de Chile, que lo empezó a redactar una comisión y pasaron años y años y no se volvieron a reunir, lo terminó de redactar Bello solo. Y uno de esos miembros de la comisión llegó a ser presidente de la República y le preguntó a Bello que qué había pasado con el proyecto de Código Civil. Y el maestro caraqueño le dijo, pues yo ya lo tengo listo, falta darle un vistazo final y se lo mando. Y entonces fue al Congreso, lo revisaron, alguna observación se le hizo y se aprobó. Y ese fue el Código Civil de Chile. O sea que llegó el día que esta sociedad, esa fue la sociedad de antes, es el día que la sociedad de actual reconozca y vuelva a revivir todo eso. Benigna, una pregunta. Cuando tú estudias a Bello, inicialmente, ¿tú arrancas con qué tema de su vida a estudiarlo? Y luego, porque vi que llegaste hasta la parte que más nos interesa, no el día de hoy nada más, sino por lo que estamos hablando sino del Día de la Astronomía, sino ¿cómo arrancaste a entusiasmarte en el tema de Bello? Porque uno puede hablar de, mucha gente estudia a Simón Bolívar, estudiamos a Páez. ¿Por qué a Bello específicamente? ¿Te habías dado cuenta que tenía más cosas escondidas de lo que te veía? Como todos nosotros, yo soy una primera sorprendida. ¿Cómo llego yo a Bello? Por esto, por el cálculo de la EPACTA. Me hice una pregunta sencilla. ¿Quién fue el que escribió el primer calendario agrícola en Venezuela? Y cuando empiezo a indagar y a buscar quién fue el que hizo oficial algo que quede tangible, un resto material, como hablamos nosotros los arqueólogos. Y sorpresa me llevo cuando veo que es Andrés Bello. Empiezo a indagar más y me consigo que no es solamente un calendario, que es el primer libro. Me empiezo a dar cuenta que una de las cosas que él decía es que había que estudiar ciencia y ya tenía 26 años. Y empiezo a indagar qué es esto y me consigo con que era el cosmógrafo. Cuando voy a una conferencia en el planetario, tuve el placer de, estaban hablando de el viaje de Alejandro de Humboldt y todos los trabajos que hizo Humboldt al lado de un joven caraqueño que apenas tenía 18 años. ¿Quién era ese jovencito que subió con Humboldt y que ayudó a hacer los dibujos a Bonpland? Andrés Bello. Ahí dije, no, este señor como que nosotros no lo hemos estudiado lo suficiente. Y ahí empezó a mi interés, y cuando vine a ver, tenía un fichero escrito sobre Andrés Bello que hablé con mi tutor y le dije, mira lo que tengo aquí. Yo sé que usted es lingüista y yo sé que esto es un tema apasionante, pero yo tengo más material sobre el Bello científico que sobre cualquier otro tema. Y yo soy una aficionada a la astronomía. Y él me dijo, adelante, vamos a trabajar el Bello científico. Y aquí
Y aquí estamos, pues, el Andrés Bello científico, el hombre que nos dio no solo nos enseñó a cómo conformar los cielos. Porque cuando Herschel, y esto es histórico, Herschel empieza a hacer los cielos del sur, ¿a quién llaman para hacer los cielos del sur? Ya él es un señor, ya está bastante mayor, y él es el que empieza a decir, los mejores cielos del mundo están en el sur de América. ¿Cuántas cosas estarán por saberse? Y él empieza a tener contacto con los observatorios astronómicos de Alemania, y cuando llega la Comisión Norteamericana a medir el paralaje solar a través de el Venus, Sol y la Tierra, hacer esa triangulación desde esta parte del continente para poder después contrastarla con los trabajos que estaban haciéndose en los observatorios alemanes. Se quedaron sorprendidos del trabajo que estaba haciendo Bello como rector de la universidad. Él dijo, ¿cómo no? Vengan a trabajar el teniente norteamericano, pero al terminar su trabajo, usted nos deja todos los equipos. Y así armaron el primer observatorio científico. Y hoy en día nadie piensa en que ese pequeño detalle hoy en día son el Atacama. El Atacama es herencia de nuestro querido Andrés Bello, que fue el que dijo, necesitamos los instrumentos, necesitamos que nos dejen todos esos trabajos, no se preocupen, si son en inglés, yo me encargo de traducirlo, y él no tenía problema. Y claro, eso sí hacía él mucho hincapié, que la ciencia había que hacerla vernácula, y por eso él se inspiraba y divulgaba todo lo que él sabía en español, porque esa era la lengua que se manejaba en el continente, y él escribía era para el continente americano. Claro, desde Chile escribía para todo. Quizás ya para ir cerrando, es impresionante el maestro cuando ya está muy, ya los males de la edad, pues él muere bastante longevo. Le llega una comisión de Brasil un poco para revisar las líneas, porque ya empezábamos a conformarnos como naciones, y cada nación necesitaba saber exactamente dónde estaban los verdaderos y auténticos límites. Entonces se usaba la geodesia para saber exactamente cuáles son los puntos de triangulación y hacer los nuevos mapas, de dónde a dónde quedaban los verdaderos límites y fronteras, porque una cosa son los límites, otra la frontera, hasta dónde llegaban las fronteras de nuestros países, porque hasta 1810 todo esto era las vastas regiones ultramarinas de España, pero de 1810 hasta ahora somos repúblicas independientes, cada una con sus idiosincrasias, que tenemos en común muchas cosas. Entre lo que estamos hoy destacando son nuestros patriotas, que todos de alguna manera buscaban un solo interés, que era construir unas repúblicas sólidas y preservar, que fue el valor de Bello, preservar el español para que tuviéramos una lengua ya en común y pudiéramos consolidarnos como grandes naciones. Y como partiendo de eso,
fíjense que con esto quiero terminar. Todos sabemos lo que es una butaca, donde está sentado el maestro Bello, esa butaca. La butaca es una palabra de origen caribe y es ese asiento particular que está configurado de 45 grados. Esos 45 grados de desviación permiten que la espalda de nosotros quede completamente cómoda, permitiendo ver lo que está pasando arriba sin perder las dimensiones de lo que está ocurriendo abajo. Eso fue una invención caribe. Luego la llevaron a Europa y los primeros lugares donde se sentaron los reyes después de la llegada de Colón, uno de los regalos que le llevaron fueron las butacas que empezaron a ponerle detalles. Pero fíjense que se quedó el nombre de butaca. No tengo aquí la imagen, pero me encantaría mostrar cómo vamos a conquistar nosotros el cielo. No es en una butaca. ¿Y quién fue el que permitió que se prevaleciera ese español que se estaba configurando y que es para el mundo? Porque hasta Andrés Bello, el español de América, era considerado un español cargado de palabras indígenas. Y Andrés Bello fue el primero que dijo, no señor, las palabras de las culturas amerindias, como se le conoce hoy en día, han hecho que el español sea uno de los idiomas más potentes en el mundo, porque es una lengua que se ha construido gracias a civilizaciones antiquísimas, incluso antes de la llegada de las culturas europeas. Eso se encargó el maestro Bello y por eso él fue nombrado literato en España y por eso él es respetado, porque la gramática que se estudiaba era la gramática de alguien que la escribió en el siglo XII y él dijo, aquí está la nueva gramática del castellano, si lo quieren decir así, del castellano, no solo para América, sino para el mundo. Por eso quizás él lo arropa más, porque la genialidad de él fue maravillosa. Pero él nos abrió el mundo, y el mundo quizás como él fue conocido, el astrónomo sin telescopio, y miren dónde llegó, que hoy en día casi todos los observatorios del sur de América están más o menos celebrando fechas en octubre, todas tienen que ver con porque fue como consecuencia del maestro Bello que escribió y divulgó la ciencia del siglo XIX para la América. Así que aprovecho un momento, José Ángel, por favor, tú podrías, ya que estamos en el tema de justamente el mes de octubre y para lo que estamos aquí justamente tratando el tema del día de hoy, de tratar de postular este día como el Día Nacional de la Astronomía. Sí. Explicarnos cómo fue tu encuentro con Benigna para ese trabajo inicial que ustedes hicieron para llegar a esa conclusión. Bueno, de eso hace ya 4 años. Buenas tardes a todos, buenas tardes nuevamente. Gracias, Benigna, gracias, Ildefonso, gracias, Daniel. Daniel, te envié a Ildefonso y a Benigna también. No tengo un internet en la computadora, entonces les reenvié la presentación de PowerPoint. La primera mitad son las fotos de Caracas y de Ildefonso, el resto de las otras son las fotos de Benigna. Pero al tema que me preguntas, sí, efectivamente, después de intentar inscribirme de manera frustrada para un curso NACE
que se iba a dictar en Santo Domingo en principios del año 2021. Me llaman para decirme la coordinadora de los cursos NACE que no me monte, que no voy, que los cursos NACE solamente son para el país donde se dicta el curso. Entonces, y que hasta el momento no había contado con nadie que asumiera la organización de un curso de didáctica de la astronomía. Entonces, en ese momento le dije, bueno, está hablando con él. Y 4 meses más tarde arrancó el primer curso NACE de didáctica de la astronomía para docentes en Venezuela, que quiso la buena fortuna de contar a Benigna entre los inscritos del curso. Y el curso tomó la figura del curso presencial virtual. Benigna lo tomó de manera virtual. Y cuando estamos hablando de la astronomía cultural, de la arqueoastronomía, ¿verdad? Y de los temas del reflejo de la astronomía en la cultura y la sociedad, pues trajo a colación el tema de justamente la guía del forastero de 1809 y la cosmografía de 1845. Entonces, en ese momento le dije a Benigna, oye, no puede ser que esto se quede entre las 4 paredes de la biblioteca. Tenemos que hacer que se conozca en Venezuela. Y más aún, ¿verdad? Esta es la fecha en que nosotros deberíamos proponer al Estado o ponernos de acuerdo para asumirlo como el Día Nacional de la Astronomía. Entonces, justamente a partir del curso NACE del año 2021 que enarbolamos la bandera que inicia la gesta para lograr que el 27 de octubre logremos sea declarado oficialmente y de manera nacional Día Nacional de la Astronomía en honor al maestro Andrés Bello, como bien han sabido explicarnos Ildefonso y Benigna, la meritoria labor de nuestro maestro Andrés Bello, porque la obra científica de Bello, si bien muchas veces ha sido ensombrecida por sus logros literarios y jurídicos, es fundamental para la historia de América Latina. Entonces, a diferencia del astrónomo, el cosmógrafo es un divulgador, entonces es un periodista científico. Entonces, la cosmografía de Bello, que es fruto de una prolongada labor periodística y sintetizadora, no tenía propiamente un carácter escolar fundamental, sino que estaba diseñada para ser herramienta de apoyo para los profesores no especializados en astronomía. Y eso es justamente lo que pretende NACE, darle herramientas para enseñar la astronomía en la clase a los docentes, porque la experiencia nos ha demostrado que nadie enseña lo que no sabe y mucho menos nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, el hecho de que se publicara la cosmografía de Bello nos permitió a nosotros asumir esa gesta, y a partir de los cursos NACE subsiguientes hemos venido haciendo conocer, hemos venido divulgando el conocimiento en Venezuela de la obra astronómica cosmológica y de divulgación científica que inició nuestro maestro Andrés Bello López. Entonces, eso ya... así llega a nosotros tu comentario en la asamblea del 26º Encuentro Nacional de Astronomía en el año 2024. Llega a nosotros justamente para la selección de las fechas. A la asamblea se llevan, creo que fueron 5 fechas diferentes, y en votación mayoritaria posterior y se decide por el comité de delegados de la Red Venezolana de Astronomía de nombrarlo, o por lo menos nombrarlo como candidato posible a que sea divulgado a futuro y tratar de institucionalizarlo poco a poco para llevarlo a ser oficial. Entonces, la verdad que la labor de ustedes ha llegado bien lejos, porque ha recorrido mucho camino en la historia. Primero, Bello, todo el camino que hizo para que su camino no quedara olvidado. Ustedes han hecho realmente una gran labor, la verdad que muy bien. Y danos una idea de que tú, yo tengo entendido, y lo voy a decir aquí, que tú has hecho pasos agigantados ya a nivel oficial al respecto de oficializar esta fecha. Sí, de hecho, ya se había conversado con los diputados del Consejo Legislativo de San Cristóbal
y realmente pues pasé un oficio, solicité un derecho de palabra, puse la temática, perdón, me fue aceptado el derecho de palabra, puse la temática, me dijeron que la sustentara, que la cimentara, entonces en ese momento pues le digo, venga, auxilio, ¿verdad? Entonces redactamos el primer manifiesto donde exponemos la pertinencia, la relevancia, la urgencia de declarar a nivel nacional una ley, perdón, un decreto que institucionalice el Día Nacional de la Astronomía como el 27 de octubre de todos los años solares para que celebremos con júbilo este patriota ilustrado del siglo XIX que consolidó la figura, que se consolidó como la figura del intelectual arquetípico para el siglo XIX, pero que su labor pues, todavía nos alumbra. Justamente sentó las bases del conocimiento actual y consolida la figura del polígrafo, ¿verdad? Que es justamente donde nos habla de una visión holística, abarcadora, porque un nuevo orden social, el orden de los americanos, requería leyes, el código civil requería identidad cultural y una lengua estandarizada, la gramática, y necesitaba el progreso material y la solidaridad tecnológica, el dominio del conocimiento científico del universo. Entonces de ahí la cosmografía. Entonces la obra astronómica, cosmológica y divulgativa de Bello es en última instancia es testimonio de la convicción que la descripción precisa del cosmos es justamente una condición necesaria para el establecimiento de la civilización y la libertad, ¿verdad? Entonces, desde ese momento se propuso, fue aprobado en la Asamblea por mayoría de todos los diputados y en este momento está por ser presentada en la Asamblea Nacional de Venezuela para que justamente se convierta en una ley. Hasta este momento es simplemente una propuesta de amigos. Hay otra manera de hacerlo. Hoy hemos puesto un granito de arena más a esa labor de ustedes realmente con esta entrevista maravillosa entre ustedes tres. Yo quisiera que cada uno de ustedes ahorita, Benigna primero, si es posible, nos dé un mensaje final para la juventud que nos escucha, porque este programa seguramente va a ser visto por jóvenes después, para que entiendan que la historia no es algo que ya no sirve, que ya la historia no hace falta leerla ni estudiarla, que la historia es vigencia todavía y que no hay futuro sin historia pasada. Un mensaje de Benigna, luego de Alfonso y por último para cerrar, José Ángel, por favor. Bueno, tomando especialmente sus palabras del Chico Bello, vamos a conquistar el mundo en butacas caribeñas. Si eso no les dice nada, quiero decirles que el mundo de alguna manera lo salvamos los que vivimos en este continente. ¿Y quién fue el que nos mostró nuestras potencialidades? Andrés Bello López. Por eso el honor a quien honor merece, que nos mostró a toda la América lo que somos capaces de hacer. Y por eso, bueno, yo me he dedicado en los últimos años a divulgar la obra científica y todo lo que estamos disfrutando nosotros se lo debemos a este personaje histórico. Esa es mi palabra para toda esta audiencia, que bueno, disfrutamos los avances que él permitió y que nos enseñó a pensar, porque quiero dejar esto. Andrés Bello, cuando llega a Chile, el primer trabajo que le dicen es: encárguese de armar un liceo para niñas, para señoritas, para mujeres. En el siglo XIX eso era así como que hay. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Y cuando ellos le dijeron eso, dijo: ¿cómo van a hablar ustedes así de las mujeres? Enseguida armó el primer liceo para señoritas y
quiero decirlo así. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor, apaguen los micrófonos, por favor. La primera mujer de Latinoamérica en ganarse un premio Nobel, ¿quién fue? Gabriela Mistral. ¿Quién fue ella? Una chilena. Es decir, que sus raíces, sus semillas que sembró el maestro aún están dando fruto. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida en el que permitió que las mujeres fuéramos educadas desde desde el principio? Él no le permitieron que las mujeres llegaran a la universidad, pero creo porque estaba muy viejito y ya no tenía fuerzas. Pero él fue el que nos abrió las puertas para que estudiáramos. ¿Cómo no voy a amar yo a nuestro Andrés Bello si nos abrió las puertas a las mujeres para que nos eduquemos, nos estudiemos y seamos precisamente las que conquistemos todo el otro 50% del mundo que aún no se conoce? Ese es creo mi que mensaje. Así podemos. Roger tiene para ti una pregunta, creo. Roger, tiene una pregunta, Roger. Buenas tardes, no puntualmente, no una pregunta, sino adicionar, sumar a lo que tú dijiste, bueno, que ayer en la plenaria de cierre de Elena, ¿verdad? La máxima instancia decisoria para lo que es la astronomía en Venezuela aficionada, se acordó pues que la Red Venezolana de Astronomía asumiera, digamos, de frente, pues, apoyar y llevar adelante pues la propuesta del Día Nacional de la Astronomía de Caronte, de Benigna, ¿verdad? Como red, pues, con un solo esfuerzo que habíamos planteado inicialmente, que todas las organizaciones, todas las asociaciones civiles, aportáramos en cada uno de los estados. Y bueno, se presentaron varias propuestas y se decidió, pues, que como red, darle esa fortaleza, pues, tanto a la red y a la propuesta, y llevar adelante. Dios mediante, este año conseguiremos frutos muy buenos. Era todo. Gracias, Roger. Y Delfonso, tus palabras finales entonces. Bueno, yo creo que Andrés Bello debe servir de inspiración a todos los venezolanos que estamos en el exterior, en todos los países del mundo. Esos 8 millones de venezolanos que están regados por todo el planeta. Bello debe servir de inspiración y de norte como una persona de bien, servidor de la comunidad, trabajar con honestidad, con rectitud, con experiencia, con conocimiento, con sabiduría. Bello debe ser modelo, no solamente para los venezolanos que están en Chile. Es difícil superar a Bello, porque Bello es como un hombre múltiple, como 100 intelectuales y científicos en uno solo. Pero cada quien desde su campo de acción, así sea barriendo las calles o preparando una comida, que Bello nos sirva de ejemplo, de rectitud, de honestidad, de hacer las cosas con amor al prójimo, de hacer las cosas en defensa de los valores del ser humano. Yo creo que ese es el mensaje final mío. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. José Ángel, tus palabras finales. Micrófono. Tanta emoción me deja sin palabras, brother. Pero sí, ¿verdad? Quisiera decirles algo, ¿verdad? Justamente el reconocimiento, ¿verdad?, de que se le hace de Bello como jurista, filólogo, es ampliamente conocido, pero su contribución con la astronomía y con la divulgación científica es fundamental para el proyecto de independencia cultural, independencia tecnológica, independencia científica de América Latina. Entonces, el interés de la ciencia de Bello lo vemos reflejado por las visitas de Alexander von Humboldt, que, dicho sea de paso, ¿verdad?, diseñó un aparato para medir la luz del cielo, después el azul del cielo. Entonces él tenía un azulómetro, realmente su nombre correcto es cianómetro, pero eso es historia
para otro costal, eso es para otra tarde lluviosa, podemos conversarlo. Entonces, el esfuerzo central de Bello, y es lo que quiero traer a colación, es la democratización del conocimiento científico, ¿verdad? Utilizando el castellano y un estilo americano. Entonces, él buscaba la independencia, la autonomía intelectual de las jóvenes repúblicas americanas, para que el conocimiento fuera accesible a todos, ¿verdad? Y que fuese enseñado por profesores locales, ¿verdad? Entonces, Bello se autodefine como cosmógrafo más que como astrónomo. Entonces, él se basó en muchos libros, se conversó, se carteaba con François Arago, quien estaba en el momento de que se inventó la fotografía, ¿verdad? En la Academia de la Ciencia, ¿verdad? Y la difusión de la gravitación universal, las pruebas del movimiento de la Tierra. Entonces, sistemáticamente, durante su exilio en Londres, publicó los textos sobre el campo magnético, después el Araucano, el cometa Halley en 1885, ¿verdad? Y luego ya para cerrar, ¿verdad? La célebre Silva, la agricultura de la zona tórrida, ¿verdad? Que es de intención didáctica y moralizante. Entonces, lo que queremos hacer aquí es hacer una sinergia, ¿verdad? Sustentada en ambos puntos, en la ciencia, en el conocimiento de la cultura y en el conocimiento de la sociedad, ¿verdad? Entonces, justamente a nosotros, ¿verdad? Nos toca poner en base, hacer las fundaciones para construir esa patria libre que Andrés Bello soñó. Muchísimas gracias. Gracias a todas, gracias a todos por estar aquí. Gracias a Andrés Bello, que lo hace posible. Gracias a Actualidacta. Gracias a todos. Bien, aunque ustedes no lo crean, realmente nuestros jóvenes que participan en Astrodidacta, en la Red Venezolana de Astronomía, hay biólogos, hay químicos, hay físicos, hay gente que ha estudiado humanidades de base, como en bachillerato, y muchos siguen la astronomía como afición. O sea, realmente muchos llevamos, creo, dentro de nosotros un pedacito de Andrés Bello como multitasking, como multifacético. Lo hemos demostrado continuamente. La última prueba la hemos tenido en el encuentro cuando el comité organizador hizo lo que llamaban y lo que se llama todavía la pluma y el telescopio, poniendo en juego la parte artística de cualquier joven astrónomo para que dibuje, escriba, haga un poema sobre la astronomía, que no solamente es mirar y fotografiar y medir. Y esperamos resultados, por supuesto, que en el mes de abril, tengo entendido, el comité organizador va a presentar los resultados de la pluma del telescopio. Quiere decir que Andrés Bello está vigente, y gracias a ustedes por estar aquí hoy. Y esto es solo el comienzo de una nueva etapa en la nueva vida de Andrés Bello en la astronomía venezolana. Gracias por estar aquí a todos los presentes, gracias a los invitados, será hasta la próxima. Gracias. Gracias nuevamente. ¡Feliz Día del Astrónomo! ¡Feliz Día del Astrónomo! Así es, feliz Día del Astrónomo en Venezuela. Bravo, bravo. Esa es la actitud. ¡Bravo, pueblo! Por el bravo Gracias, pueblo de Venezuela. gracias, y Alfonso. Gracias, Benigna. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. No, realmente gracias a ustedes, hicieron un hermoso trabajo de presentación. Yo creo que todos han estado claros con lo que querían transmitirnos, y espero de verdad que este sea solo el comienzo. Trataremos de, ¿sabes qué? Ahora que veo y lo estoy pensando, de ver qué posibilidad hay de, por partes de ese trabajo de cosmografía en párrafos interesantes, irlos publicando de alguna manera en algún especial de Astrodidacta. Veremos cómo hacemos al respecto. Me acabo de enterar por Ildefonso que es el tomo 24 de las obras completas de Andrés Bello, de manera que yo creo que lo tengo por ahí a la mano, en alguna parte lo he visto. Podríamos ir tratando de armar algo para que sea didáctico y fácil de transmitir. Gracias a ustedes realmente.